¿Sabe qué quedó descubierto aquí, doctor Portillo y televidentes? Que todos los países de Latinoamérica, todos, quedaron al descubierto que su trabajo en sus embajadas y consulados de Estados Unidos es una farsa. No tienen los mecanismos para actuar. Solo los consulados están para emitir pasaporte. Nada más. No hay un plan si esto se da. Al día de hoy no hay una comunicación oficial de parte del gobierno de Honduras, para puntualizar con el gobierno de Honduras, donde diga, ok, se contrató esta firma de abogados en tal estado, en tal estado, en tal estado. Estos son los números. Si usted se encuentra en este estado y es capturado, dígale a su familiar que llame aquí para que le dé las instrucciones. No existe eso. Solo existe que las redes sociales están haciendo eco, en su mayoría tergiversando, porque hay una situación política partidaria aquí, y esto lo que está haciendo es generando el pánico que hoy está. Nos convirtieron en voceros del socialismo, convirtieron Casa Presidencial de Honduras en la vocería de Maduro, en la vocería de Cuba, en la vocería de Nicaragua. Nos convirtieron convirtieron un gobierno de lacayos, de carne de cañón, para ponerse enfrente del imperio norteamericano, porque es un imperio. Y hoy, quiera o no, doctor, estamos sufriendo las consecuencias. Una de ellas es que, ¿por dónde? Escuche bien esto. ¿Por dónde la Cancillería, dirigida por Enrique Reina, va a encontrar un espacio para ir a hablar con Donald Trump y querer llegar a un acuerdo y resolver estos temas? No les están prestando atención, doctor. Y los, y los que pagamos esto somos los ciudadanos. No es justo. Todo por convertirnos en voceros. Como dicen en mi pueblo Mapalabaya, que les mando un saludo, toda mi gente, estamos sudando calenturas ajenas. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted conoce, profundiza sobre la problemática nacional. Pero lo importante es que a través del diálogo busquemos las soluciones a los problemas que agobian el país, para poder salir adelante, para poder ir poco a poco desarrollándonos, para poder ir poco a poco resolviendo nuestras necesidades básicas que hasta el día de hoy están insatisfechas. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué vamos a abordar un tema como el de hoy en relación a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos? Pues porque el Producto Interno Bruto, o en otras palabras más fáciles y entendibles, claritas, gracias a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, tenemos nosotros la posibilidad de consumir algunos productos que, si ellos no envían remesas, va a ser imposible consumir estos productos acá en el país. Pero bueno, de eso se trata, un problema existente, pero hay que buscarle soluciones, y soluciones reales, no promesas falsas. Tenemos de invitado hoy a un empresario que en su vida sabe cómo generar empleo. O sea, no es alguien improvisado. Un empresario que ha generado empleo durante mucho tiempo y sigue generando empleo. Se trata de Hernán Zelaya, quien es un empresario hondureño que vive allá en Estados Unidos. Bienvenido, Hernán, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted en este preciso momento la situación en la cual Honduras puede estar incluida en un momento determinado si las cosas se complican para nuestro país? ¿No escucha?
No escucha, aparentemente hay problemas. Ajá, pues otra vez. Hoy sí. Bueno, Sí, la idea disculpe. es, Hernán, que entendamos la situación del país en este momento y en relación a la posibilidad de que Honduras sea uno de los países perjudicados en relación a la venida de o retorno de hondureños que se fueron por diferentes motivos, porque no pudieron satisfacer sus necesidades básicas, no tenían empleo, no tenían vivienda, no tenían cómo darle alimento a su familia, no tenían cómo ni la posibilidad de adquirir o comprar una casa, ni tampoco tener ese deseo o agrado de estar en un lugar donde le genere a uno felicidad y emoción de estar, como es en su propia tierra. O sea, varios factores por los cuales nuestros compatriotas se han ido de su tierra a trabajar y enviar dinero a sus familias acá en Honduras. ¿Cómo estamos en este momento con esa posibilidad de que envíen nuestros compatriotas de retorno? Buenas noches, doctor. Gracias por el espacio, gracias por permitirme poder conversar con la gente. Gracias porque podemos compartir la información también con nuestros hermanos y hermanas, tanto están dentro de Honduras como fuera de Honduras. Yo quiero resumir un poco a lo que usted mencionó. Y lo que nuestros hermanos y hermanas, que son 2 millones prácticamente de hondureños radicados en Estados Unidos, es casi la cuarta parte de la población total de nuestro país, que son casi 10 millones. Buscan un futuro en otra tierra por una cuestión simple, doctor. Y es que nuestros gobernantes no han entregado las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar en su país. Y los 2 millones de hondureños, los gobiernos que hemos tenido, no tanto es el Estado, sino los gobiernos que hemos tenido, le han fallado al 100% porque se vinieron, movieron de su tierra y abandonaron absolutamente todo en una tierra extraña y lejana. Esa es la raíz principal de la situación por la cual nuestra migración se convirtió hoy, 2025, en el aportador a través de las remesas del 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, la posibilidad de que nuestros hermanos regresen, que sean deportados, es un asunto grave, no es cualquier cosa. No, es grave. Primero porque es por temas humanos. Segundo porque hay mucha gente, doctor y televidentes, que ya construyeron su vida en Estados Unidos de Norteamérica. Hijos, nietos, familia, amigos. Es más, van a regresar a su patria y son unos desconocidos totalmente. Es grave. Eso es lo primero. Y segundo, por el hecho de que el país que se fueron, el país que ellos partieron, en aquel tiempo estaba malo, difícil, complicado, no habían condiciones. Y al país que van a regresar es un país que está peor de cómo se fueron. Esa es la segunda parte difícil, grave. Esto es una catástrofe de las mismas magnitudes que ha tenido los huracanes Eta y Iota. Así de sencillo. Luego tenemos a nuestros hermanos y hermanas dentro de Estados Unidos, que la desinformación, doctor, ha superado las estructuras de un gobierno
Escuche bien, la desinformación superó las estructuras de un gobierno para llevar información oficial, fidedigna, clara, información eficiente y información eficaz. Y esto ha generado una histeria colectiva, temor, terror. Y todo parte por la desinformación. Todo parte por ignorar las cosas. Porque el gobierno que actualmente tenemos ha focalizado sus esfuerzos a enviar mensajes tibios, blandengues, mensajes confusos, mensajes de terceros y no de propios hondureños, como dirían en mi pueblo, Mapala Valle, que le mando un saludo, mensajes de personas que sudan calenturas ajenas. Y eso ha terminado con la poca credibilidad y la poca estructura que tiene el gobierno en este momento para poder llevar mensajes eficientes y eficaces en crisis como esta, en tragedias como esta. Estamos hablando, doctor, de más de 240,000 hondureños y hondureñas con orden de deportación. Estamos hablando de que están llegando 6 vuelos, según las conversaciones y escuchando hoy por la mañana al canciller Reina, que son 6 vuelos diarios, 6 vuelos, semanales. Eso es mucha gente. Póngale 150 personas, 100 personas. Es una tragedia. El país no tiene condiciones. Hay una histeria colectiva. Y lamentablemente, el gobierno no tiene un plan. Y eso es algo que no debería de suceder. Pero es nuestra realidad. Es la realidad de muchos hermanos y hermanas que hoy no salieron a trabajar. Desde que se empezó esta histeria colectiva y la desinformación, muchos han dejado de ir a trabajar, a producir, en pagar sus rentas, vivir. Y no vemos por dónde el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya lleva información. No vemos un plan. Y eso es lo que está sucediendo, doctor. No es otra cosa hasta este momento. ¿Están haciendo redadas en este momento en los diferentes lugares comerciales o centros comerciales? ¿O centros de trabajo? Hay redadas, doctor, con órdenes de captura con personas que tienen récord criminal. Hay que hablarlo claro. Si el hermano y la hermana no tienen ningún problema, todo está bien. Van a llegar, si no hay orden de deportación, si no ha tenido un récord, no va a haber ningún problema. Pero las redadas son focalizadas. Le voy a poner un ejemplo. Ayer, el sábado, en Denver, Colorado, las autoridades hicieron una redada en un bar clandestino donde se llevaba varios meses de hacer la inteligencia, según las declaraciones de las autoridades oficiales, varios meses dándole seguimiento, porque ese lugar, ese bar clandestino, se sabía que estaba siendo manejado por líderes. Escuche bien esto, doctor. Mire qué grave. Líderes del Tren de Aragua, banda criminal de Venezuela. Y se hizo la redada y se capturaron a muchas personas. Ayer hubo una captura en otro estado que no recuerdo en este momento, dentro de una iglesia, de una persona que había entrado con parol y que tenía una orden de captura por incumplir el parol. A esta gente, doctor, que entró la mayoría con CBP One, o les dieron un grillete para ponérselo en el pie, o les dieron un aparato telefónico para que se estén comunicando. El parol del CBP One, el parol es un perdón del CBP One, es para que la gente entre de manera legal
pero que se defienda de la deportación. Es decir, una vez que entra con el perdón, tiene que buscar un abogado, tiene que contratar una firma de abogado o un abogado para que meta su caso a la corte. La mayoría de la gente, doctor, no lo hizo. Y en el caso de la persona de la iglesia, eso fue lo que sucedió. Había más personas ahí, pero solo fueron directamente a él. Esas son las redadas que existen. No hay otra cosa. Todo lo demás ha sido pura desinformación. Y el gobierno Pero no ha eso lo han tenido la hecho en todos los capacidad. gobiernos, ¿o no? En todos los gobiernos pasa lo mismo. Solo que, doctor, En este momento hay un pánico, hay una hay un pánico, crisis colectiva, una psicosis hay colectiva. hay una crisis colectiva, hay un pánico. Pero le repito, es dado por la falta de información de los mecanismos oficiales de los gobiernos. ¿Sabe qué quedó descubierto aquí, doctor Portillo y televidentes? Que todos los países de Latinoamérica, todos, quedaron al descubierto que su trabajo en sus embajadas y consulados de Estados Unidos es una farsa. No tienen los mecanismos para actuar. Solo los consulados están para emitir pasaporte. Nada más. No hay un plan si esto se da. Al día de hoy no hay una comunicación oficial de parte del gobierno de Honduras, para puntualizar con el gobierno de Honduras, donde diga, ok, se contrató esta firma de abogados en tal estado, en tal estado, en tal estado. Estos son los números. Si usted se encuentra en este estado y es capturado, dígale a su familiar que llame aquí para que le dé las instrucciones. No existe eso. Solo existe que las redes sociales están haciendo eco, en su mayoría tergiversando, porque hay una situación política partidaria aquí, y esto lo que está haciendo es generando el pánico que hoy está. Si ¿cuánto es el proceso oficial, ¿cuánto es el tiempo aproximadamente en el proceso desde que lo agarran y enviarlo al país? Porque no es de la noche a la mañana, ¿o sí? Depende, doctor, porque cada caso se mueve de manera diferente. Para darle ejemplos, si una persona, por ejemplo, en una redada, lo pararon en su auto, en su vehículo, iba manejando, tiene un ticket, no lo pagó y tenía que ir a corte, esa persona va a ser detenida. Si Border Patrol pasa a supervisar por ahí ese día se da cuenta que no tiene documentos y ese día se le entrega a Border Patrol si es que no debe delito. Si solo es por el ticket, se lo entrega al Border Patrol. Como no tiene delito, ese tiempo es más corto. Pero si esa misma persona tiene una corte porque la encontraron manejando o la ubicaron manejando bajo los efectos del alcohol, tiene que pagar la condena primero, si lo detienen, la condena primero que indique el estado, la ciudad o el condado, luego se le entregan al Border Patrol. Entonces, depende mucho. En el caso de los de CBP-1, tiene otro proceso. En el caso de los que no han ido a corte porque tienen un proceso, están defendiéndose de la deportación y no se presentaron a otra corte, tienen otro proceso. Y así sucesivamente. Entonces, va a variar muchísimo cuánto tiempo puede hacerlo. Pero, en vista de toda la situación en la que nosotros estamos en este momento, en el hecho de que la gente va a llegar en cantidades allá, a Honduras, la embajada de Honduras en Estados Unidos debe implementar un plan donde las personas puedan tener un número de teléfono que lo conecte directamente con un abogado y que lo aconseje. Mucha de esa gente, doctor, puede hasta perder sus procesos para poderse legalizar. Otros que definitivamente cometieron un delito y se le debe de aconsejar. Usted cometió un delito, esto es lo que está pasando. Para que la gente esté tranquila, para que sus familiares que quedan acá, si llegaran a quedar acá, quede tranquilo y entiendan qué es lo que está pasando. Y no entren en histeria, que sepan que solo era con esta persona, no con toda la familia. Pero ese es un trabajo que debería de estar haciendo
la embajada de Honduras aquí en Estados Unidos. Y realmente no se ha hecho, la población sigue desinformada, el temor tanto acá en Honduras con los familiares, con las personas o los compatriotas que están en Estados Unidos esperando enredadas. Aquí han venido videos e información de que los centros comerciales están vacíos, los centros laborales vacíos. ¿Así se ve en realidad? En realidad hay un pánico. En realidad, doctor, hay un pánico. En realidad hay un efecto. No es en todo Estados Unidos, es en la comunidad. Hay sectores, hay sectores centralizados. Por lo general, cada nacionalidad se concentra en un sector en específico. Sí, sí, no es todo Estados Unidos, esa es otra cuestión. A ver, otra de las mentiras que deben de ser aclaradas por canales oficiales es que eh, los hispanos o los latinoamericanos tenemos una mayoría en este país que sin nosotros esto no va a funcionar. Esto no es así. También equivocado es que la mayoría de nuestros hermanos solo pueden venir a trabajar al campo, al roofing, a los trabajos que se supone nadie los quiere tocar, nadie los quiere tener de los anglosajones. También eso es una mentira. No es cierto. Cada concentración de población, cada densidad poblacional y su economía tiene diferentes áreas y sectores. Si usted se va, por ejemplo, hacia el sur de Estados Unidos, que es Houston, que es Luisiana, que es Dallas, usted va a encontrar mucha mano de obra hispana. Y la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, a falta de formación y de calificación, formación del conocimiento y calificación por el asunto de certificarse en este país por los trabajos, la mayoría busca trabajos de roofing, cocina, agro. Pero si usted se va al norte, centro norte de Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que son los anglosajones que andan haciendo ese trabajo. Entonces, es mentira. Y hay que quitarlo de la mente, doctor, porque no todas partes está así. Son sectores. Y el mismo temor ha generado eso. Ahora, para nuestros hermanos y hermanas, el día a día es sumamente importante. El poder hacer su dinero de la cuota que tiene que hacer para poder cubrir sus necesidades. Y es obvio, doctor, y televidentes, que nuestros hermanos y hermanas van a hacer eco de ellos porque lo único que tienen son las redes sociales. Hay otros hermanos y hermanas que trabajan en otras áreas, con documentos, sin documentos, que también están preocupados porque ven a sus familiares o amigos que están tensos. La economía, de cierta manera, en el grupo de personas, en la concentración de personas, se detiene y genera más histeria colectiva. Y es importante, por ejemplo, en este caso, analizar cuál es en sí la idea de Estados Unidos en relación a esta política de sacar de su territorio a las personas que han llegado por una u otra razón o por uno u otro motivo, pero lo que se ha estado manejando, por ejemplo, es en relación a los países que con mayor énfasis se está haciendo eso, son los que la relación con Estados Unidos no está en muy buenas en este momento. Por ejemplo, el caso de Venezuela, de lo que es Colombia, Nicaragua, otros países de Sudamérica que se han dedicado a criticar al imperio, entre comillas. ¿Y cómo está la situación? ¿Está siendo de una u otra forma manejado así o no? Desafortunadamente, doctor, en los países donde está la izquierda, donde está el socialismo, es donde hay más migración. Y coyunturalmente se presta.
Imagínense que nosotros en Honduras, en 3 años de este gobierno, de decir que somos, gritarle al mundo entero que somos socialistas ahora, cuando no lo somos. Somos el país, tenemos el primer lugar en deportaciones, más que México, doctor. México está aquí, a la vuelta de la esquina. Pero es por el hecho que los países donde está esta ideología nefasta, que es el socialismo, hay más migración. Y es evidente, es coyuntural. Ahora, no podemos dejar a un lado que hay un nuevo jefe, hay un nuevo chief en Casablanca. Y este nuevo jefe ha sido contundente con sus declaraciones, ha sido claro. Y como debería de ser un presidente, como debería de ser el jefe de la nación, primero es su país, primero es su gente. Y ha sido claro. Él trae contundentemente la decisión y las acciones para hacer a América primero. Y si eso depende de devolver a la gente a sus países, lo va a hacer. El asunto es que, doctor, quieras o no, el gobierno del presidente Biden, con las decisiones que tomó, han generado contraproducencia en algunas situaciones de la forma de gobierno y de vivir de los norteamericanos. Y para que el presidente Donald Trump pueda alcanzar su objetivo, va a tener que ir aún en contra de las decisiones que tomó el expresidente Biden. Y una de ellas es que el expresidente Biden abrió las fronteras. Hay tanta gente, doctor, que no se sabe sus récords criminales. La violencia creció en algunos sectores, lugares donde no existía. Prácticamente nuestros hermanos y hermanas vinieron a crear un país dentro de este país con sus comportamientos, principalmente los venezolanos y nuestros hermanos hondureños, Nicaragua, y no es bien visto por las políticas, por las leyes, por la forma de vivir de los anglosajones. Entonces, hay un plan claro, hay un objetivo claro, y lo va a cumplir el presidente. Y por último, doctor, lastimosamente en nuestro país, por más que se le dijo a nuestros gobernantes que dejasen de ponerse en esa posición, que la dignidad de nuestro país, tener dignidad pasa a través de tener gobernantes correctos, no gente que quita la extradición para salvar a su familia, que es obvio, todo Honduras lo sabe. No pasa a través de ahí. Hernán. Pasa a través de autoridades, disculpe doctor, con eso cierro, pasa a través de autoridades que puedan limpiar la cara, que puedan ser correctos y que puedan luchar, pero no de esta forma queriendo amenazar al gobierno norteamericano, al imperio, cuando nosotros dependemos totalmente de su economía y de las oportunidades que nos presta. Sí, disculpe, doctor. Sí, la pregunta es porque también se maneja en el ambiente de que mucho venezolano, cubano y nicaragüense y de otros países de izquierda fueron enviados por los mismos gobiernos para causar deterioro del gobierno de Estados Unidos, que eso es lo que se menciona incluso en las redes sociales, y la situación se supone que la han detectado del gobierno de Estados Unidos y por eso están tomando estas medidas. Lo otro que usted acaba de mencionar, el riesgo en que Honduras está a raíz de ser el vocero de otros países que no tenemos nosotros nada que ver.
El mejor ejemplo de lo primero que dijo, doctor, lo encontramos en un influencer, en un muchacho que se hacía llamar Leito Oficial, un venezolano. Ese muchacho fue tan osado, llevó tan bajo el nombre de Venezuela, que andaba incentivando a través de las redes sociales a que la gente invadiera las propiedades privadas, las casas. Que la gente, cuando mirara una casa que no estaba habitada, la tomara. Ese es uno de los ejemplos en el caso de Venezuela. Otro de los ejemplos, doctor, puntuales, que esas cosas no son normales en Estados Unidos de Norteamérica, es la muerte de un estudiante en una universidad, en un college, a manos de otro venezolano. También tenemos otro caso en Houston, de otra jovencita. Entonces, no solo es un análisis de ellos, es que es una realidad. Está pasando. Y son cosas, doctor Portillo y televidentes, que no son normales en este país. En Honduras sí, pero aquí no. Y sin contar algunas otras cosas que han pasado con nuestros hermanos hondureños. Ellos quieren evitar eso y el presidente Donald Trump viene decidido a hacerlo. Recordemos que Donald Trump no es un político, doctor. Él es un emprendedor, un creador. Él genera y crea las ideas y las materializa. No es un político que va a decir algo hoy y mañana no, lo va a cumplir. Ahora, con el otro punto, nos convirtieron en voceros del socialismo. Convirtieron Casa Presidencial de Honduras en la vocería de Maduro, en la vocería de Cuba, en la vocería de Nicaragua. Nos convirtieron convirtieron un gobierno de lacayos, de carne de cañón, para ponerse enfrente del imperio norteamericano, porque es un imperio. Y hoy, quieras o no, doctor, estamos sufriendo las consecuencias. Una de ellas es que, ¿por dónde? Escuche bien esto. ¿Por dónde la Cancillería, dirigida por Enrique Reina, va a encontrar un espacio para ir a hablar con Donald Trump y querer llegar a un acuerdo y resolver estos temas? No les están prestando atención, doctor. Y los que pagamos esto somos los ciudadanos. No es justo. Todo por convertirnos en voceros. Como dicen en mi pueblo Mapalavalle, que les mando un saludo, toda mi gente, estamos sudando calenturas ajenas. Entonces, bueno, hoy estamos sufriendo consecuencias. Pero porque lo pidió Colombia a la presidenta de la República. Pero, doctor, seguimos en la misma historia. Mire, espero que entiendan este mensaje y aprendan la lección. Espero que entiendan lo que pasó con Colombia y Petro. Y eso que Colombia, de cierta manera, que Honduras. De cierta manera, a los intereses del presidente Donald Trump por sus políticas, tiene más interés que Honduras. Nosotros no producimos nada. Lo único que producimos nosotros son gobernantes, funcionarios y políticos tradicionales corruptos, pero doctor, en volquetadas. Pero de ahí no quieren ni nuestro café porque todo el tiempo salen contaminados con cocaína y les echan la culpa a todo mundo y salen unas historias enormes. No quieren ni nuestra madera porque también lleva cocaína. No quieren nuestras materias primas porque tienen temor de que quien se la vendió esté obligado al lavado de activos y la OFAC tenga que venir tras de ellos. Entonces, ese llamado a la CELAC lo único que hace es seguirnos metiéndonos a problemas. Si quisiéramos una comunicación directa para poder resolver este asunto, que
poder ejercer los tratados bilaterales, los, eh, los acuerdos que están de colaboración entre países para poder establecer información y retroalimentación a nuestros ciudadanos dentro de Estados Unidos, nos van a entender, doctor, no nos van a dar la oportunidad. Tenemos un embajador que no sirve, que, que ha sido manejado, la embajada ha sido manejada de una manera pésima, horrible, no, no existe. Y con esto de la CELAC, peor todavía, doctor. No nos abonen en absolutamente nada. Deben de reflexionar para que las cosas cambien. Porque el pueblo está encima y los está observando. La empatía de la gente ha sido tocada. Los intereses de los que menos pensaba se tocaron ahorita con este asunto que el presidente Donald Trump está haciendo. En este sentido, Hernán, hay algo que tenemos que analizar también y es el aspecto que ha provocado toda esta política tomada en estos 3 años, cuando incluso Kamala Harris vino a la toma de posesión de la presidenta, cuando en este momento ni siquiera el secretario de Estado va a pasar por Honduras, sino que va a pasar alrededor de Honduras. Cuando en este momento también se menciona que uno de los senadores le ha pedido al presidente Donald Trump indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, e incluso fue trasladado ya a una prisión de menor seguridad. Todos estos aspectos que vienen y deterioran al país, a la población en general, que es el perjudicado en relación a todo esto, lo vamos a analizar después de venir de esta pausa, porque sí amerita un análisis profundo y también amerita que le digamos a nuestros empleados, a los que están en este momento en el poder, que son nuestros empleados, qué es lo que pueden hacer en su momento. Vamos a la pausa y retornamos aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y profundizar sobre la problemática nacional, pero en el diálogo buscar las soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy con nuestro invitado, el empresario hondureño que vive en Estados Unidos y que ha dedicado toda su vida a generar oportunidades a una gran cantidad de personas. Hernán, antes de irnos a la pausa, abordamos algunos problemas desde que inició este gobierno en relación con la visita de Kamala Harris a la toma de posesión, a la actualidad, donde incluso el secretario de Estado hace una gira por diferentes países, menos por Honduras. Y lo que ha sucedido incluso con algunos de los senadores haciéndole solicitudes al presidente Donald Trump de la libertad de Juan Orlando Hernández, y de hecho hoy fue trasladado a una cárcel de menor seguridad. Pero al final de cuentas también tenemos que respondernos si el gobierno de Estados Unidos está interesado o no está interesado en sus países y pueblos aliados, que los ha ido perdiendo poco a poco, desde Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, etcétera, Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, sí más o menos, y Honduras, que por ahí va, y México, que en realidad también tienen muchos problemas desde hace algún tiempo. ¿Será que a Estados Unidos tampoco ya le interesa tener sus aliados? ¿Será que Estados Unidos tendrá la tendencia a quedarse solo en el continente? Porque se supone que un territorio como el nuestro, que es clave, Honduras,
área de seguridad nacional de Estados Unidos, pero en estos últimos años se ha visto que en realidad no hay mucho interés o nos han dejado prácticamente de la mano. ¿Cómo ve todo este panorama usted, Hernán? Bueno, hay que partir de los 90 días que el presidente Donald Trump ha dado como un inicio de su gobierno, de no enviar recursos a los países con los que han estado colaborando. Hay que partir de ahí. Considero que el presidente está consciente de lo que usted acaba de decir. Está consciente de que la fuerza de Estados Unidos como la nación más poderosa se disminuyó. Es más, dentro de su discurso y su objetivo es hacer América más fuerte. Considero que el entender que algunos aliados ya no existen o ya no están o están del otro lugar es el primer paso al no entregar recursos. Segundo, el hecho de que el presidente Donald Trump haya nombrado a un hispano como secretario de Relaciones Exteriores, por decirlo así, para que la gente lo entienda. Eso habla mucho. Y creo que estos 4 años que el presidente Donald Trump estará, el objetivo va a ser precisamente fortalecer todos sus aliados a nivel de América. Precisamente para eso nombró un hispano. Solo que la coyuntura cambió. Las condiciones son diferentes cuando él fue presidente por primera vez. La geopolítica cambió totalmente. Las posturas de este nuevo orden mundial que se está desarrollando son las que están imperando. Y a ese punto van. Precisamente por eso se nombró, considero yo, un hispano. Luego, doctor, es el hecho de ver realmente con quién pueden contar. Y ese es un punto muy importante en el cual estamos. En los países que actualmente hay gobernantes y en los países donde próximamente habrá nuevos gobernantes. Si usted observa y los televidentes observan, a Honduras ni maíz le regaron. Ninguno de los políticos, ni mucho menos estos que se dicen hablar de derecha, no estuvieron ni uno en la toma de posesión. Ni uno tan solo. Por una razón, doctor. Hay otro decreto que hay que prestar atención. Y esta es la razón por la cual no les regaron maíz, para ver con quién está. Recuerde, doctor, que el presidente Donald Trump, por decreto, acaba de nombrar a los carteles del narcotráfico como terroristas. Y esos carteles de narcotráfico, doctor, han infiltrado nuestros partidos políticos. Nueva York, con el juicio del narcotraficante Juan Orlando Hernández, porque es el narco más grande que existe en la historia, destapó una olla enorme. Una olla, doctor, que ha llevado a evidenciar lo que nosotros los hondureños no podíamos gritar, o los que gritábamos y nos salía de las fronteras. Ese es un mensaje claro para el Partido Liberal, ese es un mensaje claro para el Partido Nacional y sus cúpulas, y ese es un mensaje claro, doctor, para el Partido Libertad y Refundación. Esa es la razón principal por la cual nadie estuvo en la toma de posesión de ninguno de nuestros políticos. Unos porque son hechores, y otros encubridores, y otros por oportunistas. Entonces, considero
por las decisiones iniciales, los 90 días, el decreto de decir que son narcotraficantes, ve que los narcotraficantes son carteles, son terroristas, el hecho que nombraron a un hispano como secretario de Relaciones Exteriores, para que la gente lo entienda más claro, es porque está midiendo con quién va a contar y con quién no va a contar. Hace poco que estábamos en la pausa, estaba leyendo que Xi Jinping, presidente de China, autoridad máxima del Partido Comunista de China, quien controla todas las empresas de China y controla quién es presidente y quién no en China, le acaba de decir al presidente Donald Trump que están en la disposición de recibir a todos los ciudadanos chinos que tengan que ser deportados. Escuche bien cómo está el asunto. Esto sucede, que pareciera que fuese ser imposible, sucede porque la geopolítica cambió. Lo que vemos reflejado nosotros en Honduras, con reacciones y con actitudes, es que simple y sencillamente nuestros políticos están desfasados. Ellos están pensando que contratando las granjas de bot para que las redes sociales les den like, ellos siguen pensando que pagándole a la gente para que los acompañe, ellos siguen pensando que en el día D van a soltar tanta plata para que les cuiden el voto y están planificando hacer el fraude electoral a través de los sistemas electrónicos y quedarse en el poder. Ellos creen que ese es el camino, pero no, todo cambió. 90 días sin plata, doctor. 90 días sin fuerza a los políticos tradicionales. 90 días a los caciques de los partidos que permitieron que sus partidos se convirtieran en narcopartidos. Y tienen un hispano que entiende cómo funciona la mente del hispano para primero unificar y aglutinar con quién cuenta el presidente Donald Trump y el imperio norteamericano en América. Y estoy seguro, doctor, que los siguientes 4 años que Trump gane, porque va a reelegirse, eso va a pasar, va hacia Asia y hacia Europa para ver con quién cuenta. ¿Está o existe la posibilidad de una reelección de 4 años más? Ya hay alguien que puso un decreto, ya hay alguien que puso una moción, doctor. Ajá. Ya hay un senador. Sí. Bueno, ahora va a pasar, va a suceder. Mire, lo que decía usted, Hernán, al principio, es que un gobernante que piensa en su país, que es el que lo elige realmente, va a tener la posibilidad. Pero un gobernante que defiende a otros países menos a su país y no trabaja por su país, entonces, ¿cómo es que la situación se nos viene diciendo diferente? Un presidente que desea que su país sea de nuevo la potencia que ha sido, un presidente que defiende a su población, no importándole afectar a los demás, porque en realidad lo que está haciendo es afectando a los demás, pero protegiendo a su pueblo. Si nosotros como hondureños tuviésemos o hubiésemos tenido en la historia de nuestro país un tan solo presidente que haya pensado en el país y haya ido dejando esa semilla de progreso, de desarrollo, de salir de la falta de nuestras necesidades básicas y tener un pueblo con una salud mental adecuada, no como la tenemos en la actualidad, que todo es violencia. Incluso hoy se vio como un universitario tuvo problemas con un guardia de seguridad por un estacionamiento. O sea, esos son problemas sociales que los que nos gobiernan no lo ven, porque existe el problema en el pueblo. Pero bueno, un presidente se debe preocupar por su país, por su pueblo. Y eso, doctor, es lo que... Ajá. Doctor, si la población observa que las autoridades son corruptas, ¿usted cree que el pueblo se va a detener? No. La población está observando que no hay justicia. ¿Usted cree que el pueblo se va a detener?
el equilibrio de la población está en sus gobernantes, a lo que nosotros le llamamos eh, eh, política partidaria. Y nos han venido metiendo en la cabeza que la política partidaria es para los corruptos. No, eso no es así. Y hacen que las personas, que damos el ejemplo, que tenemos vidas de lucha, de ejemplo, nos alejemos y no queramos ni perder nuestros privilegios como personas que trabajamos, ni mucho menos nuestro buen nombre. A diferencia de los políticos tradicionales que no dan el ejemplo, actualmente el presidente Donald Trump lo está haciendo. Él cumplió cada promesa de campaña, doctor. Cada una la cumplió. Porque está preocupado por su país. Las consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy como población, tenemos que ser conscientes y tenemos que abrazarlas, tomarlas, entenderlas, conocerlas, soltarlas para corregir. Hoy tenemos la cantidad de hermanos y hermanas en este país, en las condiciones que están, porque en nuestro país no nos dieron dignidad. Imagínese usted, doctor, que actualmente estamos en esta crisis migratoria y nos están tratando a nuestros hermanos con dignidad, pero si a Fausto Cali le dan Toyota Prado blindada y guardias de seguridad. Pero si a funcionarios de tercera y cuarta, doctor, se pasean con trajes de $4,000, de $5,000 a costilla del pueblo. ¿Por qué a costilla del pueblo? Porque antes que llegaran ahí no los tenían. El presidente Donald Trump está poniendo primero su país. Y hoy nosotros corremos con las consecuencias por la irresponsabilidad del nuestro. Entonces, va a suceder que van a reelegir a Donald Trump. Va a pasar, doctor. Nunca ha sido problema la reelección, yo siempre lo he dicho. El problema es reelegir estos pícaros que tenemos. Estos ineptos que tenemos. Porque eso es lo que es, porque ese es el resultado que tenemos, no es otro. Estos oportunistas que tenemos. Estos que le serruchan el piso a las personas correctas, que tienen capacidad, meritocracia. Estos que hacen campañas para destruir el buen nombre de las personas, con tal de llevar agua a su propio molino. Estos que le han llamado a la política partidaria, a la que le han llamado traición, dentro de la política partidaria le dicen estrategia, marketing. Estos que a través de perfiles falsos, de las redes sociales, levantan falsos, inventan cosas, con el objetivo único, y es llevar agua a su propio molino. Esa gente no la queremos nosotros, ni reelegida ni elegida. Ahora, la reelección no es mala. Hernán, sí. Por ejemplo, usted mencionó algo muy importante al inicio también, que nuestros embajadores, nuestros cónsules, o sea, el cuerpo diplomático de Honduras no ha estado haciendo su labor adecuada en diferentes países. Yo en lo personal se lo diré hoy y para que nos escuchen todos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Milei. La Secretaría de Relaciones Exteriores debe desaparecer porque son más los gastos que le da el Estado. Así como otras instituciones del Estado que deben desaparecer como tal y ser realmente analizadas si producen o no producen el desarrollo y el beneficio que el pueblo necesita en cada una de esas instituciones. Pero por lo menos hoy, para mí la Secretaría de Relaciones Exteriores debería desaparecer en su totalidad porque nunca han traído, bueno, no sabemos ni cuántos funcionarios diplomáticos tenemos en todo el mundo, pero ni uno de ellos ha traído una empresa de empresarios del país donde están, ni siquiera empresa de ellos mismos que hayan negociado donde están para venir a producir empleo al país. Y por eso estamos en la situación que estamos, que nuestros compatriotas tienen que salir de nuestro país huyendo porque en primer lugar no hay empleo.
Entonces, la situación va a continuar difícil si no tenemos esa idea muy clara en realidad de lo que queremos para nuestro país. Y eso es lo que usted acaba de mencionar, y me gustaría que usted analizara también lo que acabamos de mencionarle. Doctor, ha sido manejado de una manera terrible la Cancillería. No de ahorita, siempre. Antes era el hecho de que si no tenía una carrera diplomática no podía estar. Y los únicos que se podían dar las carreras diplomáticas eran los babysaurios de los gobernantes que heredamos de los militares. Gente que es billonaria en nuestro país. Que llegaron, como dicen en mi pueblo, Mapala Valle, con una mano adelante y otra atrás. Hoy son billonarios, son señores a costillas de nosotros. En ese tiempo buscaban carreras diplomáticas. Hoy hay gente puesta de dedo que no tiene ni la más mínima idea de lo que están haciendo. No hay servicio a la comunidad. No son funcionarios públicos. No son servidores públicos. Son personas puestas de dedo que no comprenden ni pueden diferenciar cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. ¿Por qué lo digo, doctor? Porque el resultado que estamos teniendo es terrible. Esto que nuestros hermanos y hermanas están viviendo en Estados Unidos de Norteamérica es por el mal manejo de las relaciones exteriores. Es por la guerra frontal. Y se les dijo, no hombre, nosotros tenemos 2 millones. Casi el 25% de la población hondureña está allá. No escucharon. El manejo terrible de las relaciones exteriores. Reina, hoy me hacían un reclamo y me decían, ¿y por qué no le dijiste canciller? Estoy en un foro. Porque ese hombre me falta respeto. Yo trato a la gente con respeto, doctor, para que me traten con respeto. Pero llega a mentir, a insultar mi inteligencia, a arriesgar la vida de mi familia, a apostar con la vida de mis descendencias, de mi generación, solo porque tiene que llevar agua a su propio molino. No, lo siento mucho. No me falte respeto porque yo no se lo voy a tolerar. Lo siento mucho. El trabajo que ha hecho Reina es terrible. Ha sido manejado de una manera terrible, que hoy tenemos una crisis. Esto sin sumar el hecho de que, doctor, tengo 3 años y para lo único que me ha buscado el consulado bajo el agua es para causarme daño por mis posturas políticas. Porque al principio estaban pidiendo que me quitaran mi pasaporte. Escuche bien, doctor. Por voces de Héctor Zelaya. Lo digo con nombre y apellido. Por hacerle favores a un sinvergüenza, lavador de activos de ahí de Tegucigalpa. Y para eso fue. Pero nunca se ha acercado para decirme, a ver, Isaías, vos tenés inversiones allá, si tenés esta empresa aquí, a ver, decime, ¿qué podemos hacer para dinamizar la economía, para llevar más activos a Honduras? ¿Cuál es tu rubro? ¿Que hagamos algo? No, nada. Y como yo, un montón, doctor. La mayoría, sino que todos. Entonces los consulados no sirven más que para dar pasaporte autosostenible. Es un servicio porque no es gratis. Y la gente tiene que viajar para poder llegar, tiene que hacer su esfuerzo. Y los sistemas, doctor, malos. Y los consulados repartidos. Uno los tienen los nacionalistas, otros los tienen los liberales y otros los tiene libre. Unos son de Xiomara, otros son de Mel, otros son de Papi, otros son de Oliva, otros son del pícaro de allá de la zona sur, el diputado del Partido Nacional, que se me olvida el nombre, de Zambrano, y así se reparten. Y el que no pertenece al gobierno central, les boicotean el sistema, no les envían material para pasar pasaporte, para sacar pasaporte, los dejan de último para los enrolamientos,
no les pagan la energía, no les pagan el internet. Así funcionan los consulados, doctor Portillo y televidentes. Si usted no lo sabía. No sirven de nada más que para emitir pasaportes, pagar planilla de esas emisiones de los pasaportes y generar nada más cuota de poder. Y si algún opositor, en este caso desde mi postura, está por ahí cerca, persíganlo y busquen dónde está para llevarle información y causarnos daño. Muchas gracias, ha sido Hernán. manejado terrible. No sé si querrá mencionar usted algo ya para finalizar. Ay, ya terminó el día, doctor. Qué voló esto. O hablo mucho o es muy corto el tiempo, doctor. No, agradecerle el espacio, doctor Portillo. Decirle a la población que para que nosotros cambiemos esto, tenemos que ser pragmáticos y simples. Los mismos, si escogen a los mismos, vamos a tener los mismos fracasos. Y recuerde esto, ciudadano hondureño. Peor que un político corrupto es un pueblo que lo defiende, lo protege y lo apoya. Cuide su tierra, reclame su derecho, saquémoslos a todos. Hagamos que Honduras se convierta en ese semillero, en ese poder que tenía en Centroamérica. Lo podemos hacer, tenemos los recursos ahí. Solo que necesitamos personas correctas, que realmente amen al país y que se pongan de frente, sean claros y amen su tierra y su patria, su madre, su familia. Gracias, doctor. Gracias, Hernán. Un abrazo. Saludo a la familia. Esperamos que estén muy bien y continúen en esa vida productiva tal y como lo hacen. Y quiero decirle y manifestarle tanto a usted como a los que nos ven que Unidos en Diálogo creemos en el diálogo sincero y la participación ciudadana como una herramienta clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.